Ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Soy Vladimiro Guevara Candia, que conjuntamente con mi compañera, la economista Rosemary Moscoso, estaremos en esta hora generando, desde luego, debate, opinión, conjuntamente en vuestros hogares. Como siempre, nuestro agradecimiento a la Corporación Multimedia, El Diario, por cedernos este espacio para generar debate. De igual manera, a los diferentes medios televisivos y radiales a nivel de toda la región del Cusco, la Convención, Canchis, Espinar, Canas, Paruro, Urbamba, Calca, la Convención, más de 10 provincias que de forma directa y diferida ven este programa Poder y Desarrollo Regional. Nuestro saludo a la clase política regional. En el programa de hoy día queremos hacer un análisis básicamente del mensaje presidencial del día 28 de julio. Para eso nos van a acompañar dos personalidades, hombres de política de nuestra región del Cusco. Hemos invitado a la aprista, al abogado Víctor Boluarte, quien además seguramente aprovechará de hacer el saludo por un aniversario más de la muerte de don Víctor Raúl Aya de la Torre, y hace una semana de un ilustrísimo cusqueño, también aprista, don Roberto Figueroa. Nuestro saludo seguramente desde acá a toda la familia, nuestro más sentido pésame a la familia Figueroa. Vamos, como decíamos, vamos a estar conjuntamente con Víctor Boluarte y con el magíster Roberto Acurio, quien es secretario regional del partido MAS. También nos acompañará en esta hora para hacer el análisis del debate, del mensaje presidencial del 28 de julio. Desde luego tenemos posiciones, seguramente, para hacer un análisis. No hemos escuchado nada, casi nada, referidos al sur del país, a que ese sur del país que le dio una altísima votación a favor del presidente Ollanta Humala, y que desde luego creo que ha sido ese porcentaje importantísimo para que con ese menos de 0.9% que ganó en las elecciones presidenciales Ollanta Humala, ahora nos dé, como ya fue un gobierno aprista o un gobierno toledista, nos voltee la cara y simplemente nos deje de lado. Pocas obras, si podemos enumerar, desde el Ejecutivo hacia el sur del país, y también lo ha reafirmado en el mensaje presidencial del último 28 de julio. Poco o nada para la región del Cusco. No se ha tocado el tema del gasoducto y ahora nos tocará todavía esperar lo que digan los diferentes ministros de las diferentes carteras para saber realmente qué es lo que le toca a la región del sur. En estos momentos, las diferentes regiones del sur, caso Arequipa, Cusco y en conjunto sus diferentes gobiernos locales, están sufriendo recortes presupuestales. Esto derivado, entiendo, de como justificación el tema de la no transferencia del canon minero, canon gasífero. En ese sentido, creo que el actual gobierno, el actual ejecutivo se está portando muy mal con el sur del país. Es así que con estos dos invitados vamos a tratar este tema. De inmediato doy el pase a mi compañera de conducción, la economista Rosemary Moscoso, para que también dé un pequeño saludo, pues ya está en el set nuestros invitados. Mi saludo a todos los televidentes. Vladimiro, muchas gracias por la presentación. Voy a ser breve en esta primera parte del programa, debido a que vamos a desmenuzar el discurso y los principales alcances en el desarrollo del programa, pero sí es necesario resaltar de que independientemente de que el discurso ha sido como se esperaba, como se creía, un discurso alentador y conciliador con el pueblo, luego de que las últimas semanas se presentaron diversos conflictos por temas específicos que se dieron en los últimos días en cuanto a la dación de normas. Si bien es cierto que rescata esa parte y el presidente Ollanta Humala en la primera parte de su discurso hace un breve mea culpa con respecto a aquellos errores, aunque no especifica ninguno, que ha cometido y que manifiesta haber rectificado porque se dio cuenta de que estaba desviando sobre la política y las promesas que él tiene con la población que lo respalda.
pero no ha habido nada específico ni tampoco ha explicado muy bien el cómo se va a lograr algunas de las diversas enumeraciones que he hecho durante el discurso de más o menos una hora. Eso es lo que yo quisiera decir ahora, pero más adelante ya seremos más específicos en cuanto a los diversos rubros que el presidente Ollanta Humala desarrolló durante la hora de su discurso el 28 de julio, el mensaje a la nación, que es tan importante porque es la oportunidad donde el presidente de la República tiene la ocasión de resaltar aquello que ya logró durante el último año y sobre todo, y es lo que más interesa a la población, qué es lo que va a hacer durante el año que queda, y no solamente durante el año que queda, sino de alguna manera durante lo que queda de su gobierno, durante los próximos años, y sentar las bases también para el desarrollo, porque las políticas nacionales son en el marco multianual, no solamente afectan determinado periodo, sino que sientan las bases para lo que viene más adelante. Es así, Rosemary. Además salimos de un par de semanas bien dificultosos para el gobierno y el Ejecutivo. El Congreso de la República ha convocado al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, en relación a una censura presentada por la bancada fujimorista, y donde lamentablemente el Congreso nuevamente nos ha mostrado pues sus diferentes bondades que tiene el Congreso en el uso de adjetivos y sustantivos para calificar no solamente a sus diferentes compañeros del Congreso, sino también a este ministro de Defensa que fue acompañado. Términos como gatito faldero, términos como felpudín y diferentes términos que realmente lo único que hacen es mostrarnos pues lamentablemente al nivel de profesionales, al nivel de personas que tenemos en el Congreso de la República. Yo esto lo digo sin ser defensor del diablo, pues Pedro Cateriano también ha mostrado pues una posición vergonzante. Audios que se han filtrado donde en vez de rendir cuentas al que orgánicamente debería hacer, como es el presidente del Consejo de Ministros, Jiménez, le rinde cuentas a la primera dama. Y entiendo con justificaciones salidas de contexto por algunos congresistas como Chejade, la misma vicepresidenta Marisol Espinosa, señalando de que no es, dice que justificando hacia Nadine Heredia, que ella también es miembro del partido, ha sido la fundadora del Partido Nacionalista, pero ojo señores, ahora es la primera dama y no tiene ningún cargo de funcionaria en el gobierno. ¿Qué tienen que estar rindiendo cuentas? Entiendo, pues, tendrán reuniones de partido, pero que no se llegue a esos niveles donde se tenga que pedir luz verde para diferentes temas por encima, incluso, no solamente del premier, sino también del mismísimo presidente Ollanta Humala. Una cosa anecdótica, pues, en estos festejos presidenciales fue incluso que Nadine Heredia se sentó en el asiento del mismo presidente del Perú, y que lógicamente en las líneas, en las redes sociales han aparecido diferentes opiniones señalando incluso de cosito a nuestro presidente Ollanta Humala. Sí, puede causar broma o mofa, pero creo que hay diferentes aspectos que lamentablemente hacen o muestran a un presidente de la República, Ollanta Humala, sin una verdadera posición. Pues el que lleva el fajín, el que lleva la investidura es el presidente Ollanta Humala y no su esposa. Con todo el respeto que se merece seguramente, creo que el presidente Humala desde ese punto debe demostrar la posición y la investidura como el primer servidor del Estado. Con esto invitamos a la primera pausa, pues como ya lo habíamos señalado, vamos a hacer un pequeño análisis del mensaje presidencial con el abogado Víctor Boluarte, secretario general, entiendo, del Partido Aprista Peruano, y con el secretario regional del Partido MAS,
el magíster Roberto Acurio. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consuleres, opinión y mercado. Como lo habíamos anunciado, estamos con el abogado Víctor Boluarte, secretario colegiado del Partido Aprista Peruano en la región del Cusco, y también con el magíster Roberto Acurio, exdecano del Colegio de Economistas del Cusco, docente universitario y además secretario regional del Partido MAS. Además también recordar que Víctor Boluarte es docente universitario de nuestra tricentenaria universidad. Desde luego, habíamos dicho que vamos a tocar el tema del mensaje presidencial. De frente al grano, magíster, ¿cuál es su análisis, digamos, general del mensaje presidencial del último 28 de julio por parte del presidente Ollanta-Humala? Creo que la mayor parte, bueno, primero buenas noches y gracias por la pregunta. Importante programa televisivo. Primero, creo que todos coincidimos en que no ha habido nada, sino ha sido un recuento de los programas sociales, un recuento de las inversiones hechas y algo que de repente ha pasado desapercibido para mucha gente y muchos analistas, y ahora recién lo vamos recogiendo con las experiencias que vamos viviendo, es respecto a que el modelo económico de la riqueza se ha agotado, se ha acabado, ¿no? Y realmente preocupa esto. Pero como le decía, yo quisiera más o menos caracterizar el porqué de este mensaje. Yo creo que es
en esto de que el modelo se ha acabado es bastante cierto, porque a partir de los 90 se había dicho que el Estado debía dejar de crear empleo, se había dicho de que el Estado debía dejar de participar en la economía, y al 2013 tenemos varias sorpresas. Primero, que el Estado sigue siendo el primer impulsor y el primer creador de empleo en el Perú. Segundo, de que si el Estado no gastara, si el Estado no inyectara recursos económicos a la economía, tampoco la economía crecería. Y más que todo, viendo lo que ha pasado en el mes de marzo, donde la economía se había desacelerado y Ollanta Humala de manera asustada tuvo que agarrar dineros del erario nacional de presupuestos pasados para poder inyectar a la economía, y con eso logramos recuperar en el mes de abril el crecimiento de 7.1%. Pero el problema va a lo siguiente: ¿hasta cuándo y hasta dónde nos va a alcanzar ese dinero que se tenía guardado? Entonces yo creo que es hora de reflexionar, y creo que el mensaje ha tenido ese miedo, ese temor, ese susto de lo que está sucediendo en el ámbito externo. Víctor Boluarte. Sí, buenas noches. Vladimiro, en primer lugar quiero agradecer la invitación, saludarlos a todos aquí en este tan importante programa de nuestra tierra. Miren, yo creo que el mensaje del presidente de la República ha sido una locución bastante pobre en ideas, por tanto general, un recuento, más que mensaje, lectura de lo que le han hecho algunos ministros en sus carteras, pero creo que le ha faltado proyección de estadista al presidente de la República. Porque creo que los peruanos, cuando pensamos en un presidente de la República, pensamos, pues, como dice la Constitución, en una alta magistratura. Y eso no vemos cuando vemos una persona que dale y dale con sus programas sociales y en realidad no va a los temas de fondo, como por ejemplo en la educación. Y creo que también ha faltado mucho el prever el futuro del Perú para los próximos 5, 10, 20 años. Y creo que este es un momento en el cual el Perú y el presidente de la República sí puede avisorar lo que pase en el futuro del Perú, en la medida que hay una crisis internacional, en la medida que el Perú tiene reservas, tiene recursos, en la medida que el Perú puede sortear esa crisis internacional y en la medida que se pueden trazar metas hacia el futuro. Pero eso no hemos escuchado. Y por el contrario, unos cuantos programas sociales que en realidad no solucionan los problemas de fondo. Ese es el modelo de Brasil. En Brasil están con protestas sociales, con corrupción, precisamente por alentar tanto programa social y en realidad no ir a los temas de inversión, que son los temas de fondo. Y entonces, aquí en el Perú pareciera que el piloto automático de los anteriores gobiernos sigue funcionando y gracias a eso, este gobierno tiene recursos para alentar más programas sociales, pero nadie le cree al presidente de la República cuando dice, ¿no?, que gracias a su gobierno el Perú está como está. Mentira, el Perú está como está gracias a anteriores gobiernos y lo que está haciendo es simplemente cosechar y no sembrar nada para el futuro. Ese es el gran drama y creo que el mensaje no ha previsto ninguna siembra para los próximos 5, 4, 10 años en materia de inversión, por ejemplo. Se toca, por decir, en el caso del Cusco, gasoducto surandino, 0 balas, 0 puntos. Absolutamente. Aeropuerto internacional de relancina, pero no es pues aeropuerto. El gran tema del Perú y del sur es el turismo, la multiplicación del turismo en los próximos años. Y eso no solamente requiere de aeropuerto, eso requiere de infraestructura vial, requiere de complejos hoteleros. No hubo voluntad política también, no solamente de este gobierno, sino también de anteriores. No, porque muchas de estas cosas no son tanto por voluntad política del gobierno, esto es mercado, esto es demanda. Y la demanda se tiene que satisfacer. Y por ejemplo, el tema del aeropuerto, más que voluntad política, este es un tema de mercado, ya se impone necesariamente un aeropuerto internacional, porque ya está totalmente saturado y además hasta peligroso. Y entonces los gobiernos pueden facilitar, encauzar esas demandas que hay, y por supuesto que hay una demanda económica que quiere venir al Perú, y que el Perú puede ofertar mucho más en materia turística. Chile, que no tiene Machu Picchu, tiene alrededor de 5 millones de turistas.
Colombia, que no tiene Machu Picchu, pero por supuesto tiene un montón de maravillas, incluso su eslogan de turismo es el peligro es de que te quieras quedar, ¿no? Vende más de 4 millones de turistas y el Perú está bordeando el 1 millón y estamos por ahí queriendo un poco avanzar. De hecho que estamos por el 2.800.000. Queriendo avanzar, y eso, pero en realidad tenemos un potencial enorme. Y por ejemplo, estas cosas deben ser abordadas por el presidente de la República. El turismo es una industria sin chimeneas, es una actividad económica que podría impulsar una serie de servicios en el Perú, sin ya hablar de los otros sectores económicos que creo debieron ser impulsados por el presidente de la República con una visión de estadista, cosa que no hemos encontrado en Ollantaytambo. Víctor, sin ánimos de darle en la llaga al ex gobierno aprista, o al anterior gobierno aprista, ¿tú crees que los pobladores del sur del país, caso específico del Cusco, hemos sido defraudados por tanto el gobierno de aprista como el actual gobierno, en el sentido que al margen que al partido aprista no le ha dado una votación, digamos, en el sur del país para que sea elegido Alan García, y haber escuchado pues alguna vez a su primer ministro que los pueblos que no hayan votado por el APRA no se beneficiarán? ¿Crees tú que ahora que ya también el Cusco y el sur del país le ha dado semejante votación a Ollantaytambo, nos estamos sintiendo defraudados tanto por el APRA como también por los grupos de izquierda, Robertito? A ver, yo coincido con Víctor en el sentido siguiente, de que muchos programas sociales y mayor corrupción. No nos olvidemos que desde los 90 todos los gobiernos han tratado de resolver el problema de la inclusión social de la pobreza y de la extrema pobreza desde el ámbito de los programas sociales. Y la corrupción también ha merecido una constitución propia el año 93, a la que el mismo APRA quería sacar del escenario, pero que se sintió mucho más cómodo, seguramente bajo el argumento de la plata llega sola. La casa que compró es de mi suegra, o yo vivo en la casa de mi tía. Hemos llegado a institucionalizar la corrupción y no hemos llegado a organizar una economía que sea consistente y que sea sostenido en su crecimiento económico, porque todos los gobiernos, a partir de la expansión económica, nadie me dejará mentir, para eso están las estadísticas, hemos vivido de la minería, hemos vivido en piloto automático, porque China es el que nos ha arrastrado a esta expansión económica por la demanda de estos productos, que ha merecido un crecimiento grande de los precios. No me dejarán mentir, y las estadísticas lo dicen, que ahora que están en crisis Estados Unidos y varios países de Europa, ¿no es cierto?, ha bajado la demanda por productos chinos, y esto también ha merecido que caigan los precios de los minerales que les vendemos a los chinos, y eso está generando el problema de transferencia de recursos a los municipios y a las regiones. Entonces, ¿qué se llama eso? Se llama pues crisis, se le llama haber agotado de repente un proceso de expansión de una economía que tomaba como particular forma de construirse en base a la no participación del Estado y en base a generar inversión privada, lo cual no se ha trabajado. Entonces, yo creo que desde allí los gobiernos han venido frustrando porque trabajaban bajo un solo objetivo, las estadísticas. No nos olvidemos que desde Toledo la economía crece, pero en Estados Unidos me dicen: usted es el mejor presidente, voy a mi país y me silban. La pobreza y la extrema pobreza se ha manipulado estadísticamente para decir que hemos bajado de 10 puntos, 15 puntos. Vayamos a preguntar a esa gente que supuestamente ha salido de la pobreza si realmente ha logrado algún nivel de bienestar. ¿Por qué? Porque los montos que se han creado en los programas sociales, como el programa Juntos, no se han reajustado a los procesos inflacionarios, se ha perdido capacidad adquisitiva, y como los programas tenían un contenido altamente económico para poder hacer bajar la pobreza, si nosotros los reajustamos, nuevamente esos segmentos que habían pasado de ser pobres a no pobres han bajado a ser pobres. Entonces, yo creo que la frustración viene por la orientación que le han dado todos los gobiernos hasta el momento de darle continuidad permanente a este modelo que actualmente, según el presidente, y no creo que sea percepción solamente del presidente, sino debe ser conversado con el ministro actual de Economía, ministro que viene también de la época del APRA, y probablemente ellos pues le han explicado cómo está la economía mundial y cuáles son los temores que tiene. Hoy día tenía que llegar Humala,
Ojalá que no haya sido para no poder comprometerse con el inicio del proyecto que está enarbolando Coco Acurio junto con el alcalde provincial. Entonces vamos a tener un problema de acá para adelante con la transferencia de los recursos, porque realmente ha bajado el canon que se pagaba al Estado. Y eso lo ha dado a conocer esta mañana el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Economía. Y curiosamente, ¿sabe qué ha dicho el ministro de Economía? Nosotros teníamos Consejo de Ministros descentralizados y allí llevábamos la plata y allí repartíamos. ¿Sabe qué plata era? Era plata de presupuestos no gastados. ¿Y cuánto de ese presupuesto ya se ha gastado desde el mes de marzo y cuánto vamos a tener para el futuro? Yo creo que hay que tomar ya conciencia de estos hechos para comenzar a construir una economía que no frustre. Y esa frustración creo que se la debemos no solamente a las personas quienes han sido o quienes han ocupado Palacio de Gobierno, sino a las propuestas que este modelo trae como alternativa de crecimiento económico. Listo. Sí, a ver, vamos por el comienzo, ¿no? Yo creo que en el sur peruano, más que decepción o frustración con gobiernos, tenemos que asumir el rol protagónico de nuestro propio destino, confiando más en nosotros que en otras personas. Eso me parece que es fundamental. En la medida que nosotros mantengamos una cultura política reivindicacionista, esto quiere decir que pues el síndrome del cuarto del rescate de Atahualpa, ¿no? Como nos estafaron hace más de 500 años, nos deben, y por tanto, tiramos la mano, páguenos lo que nos deben, ¿no? Y esa cultura reivindicacionista, que también se ha amalgamado con algunos marxistas, comunistas, en fin, milenaristas, que siguen esperando, ¿no es cierto?, el Pachacútec, no sé, alguna cosa así que reivindique nuestros sagrados intereses. En realidad eso creo que ha hecho que siempre le culpemos a los gobiernos de nuestra postración. Y creo que ahora que los gobiernos regionales, locales tienen recursos, en realidad somos nosotros los protagonistas de nuestro propio destino. Y creo que allí debiéramos tener una mayor fortaleza en cuanto a luchar por lo nuestro. No solamente luchar tirando piedras o haciendo huelgas, sino también luchar con proyectos, luchar con alternativas técnicas claras respecto de las cosas que queremos. Y entonces, también mucho depende de que tengamos pues buenos representantes. Si tenemos siempre lo que tenemos, bueno, un poquito que la frustración está allí, ¿no es cierto?, permanentemente. Y eso pasa porque con una cultura política más democrática votemos también con mayor conciencia, con mayor percepción de a quiénes estamos eligiendo. A veces, por ejemplo, elegimos parlamentarios por arrastre, sin saber quiénes son, ¿no? O elegimos a los gobernantes regionales o locales porque, bueno, alientan ese discurso pues reivindicacionista, que nuestros sagrados intereses, que lo que nos deben, que yo voy a luchar. En un momento creímos de que el tema del arrastre ya no existiría, ¿no? Y la última elección para el Congreso en el caso específico del Cusco, los 5 congresistas con una votación bajísima ha jalado el nacionalismo. Pero votaron por ellos, ¿no es cierto? Y entonces, ya ves, eso es lo que ha pasado y ahora nos quejamos, ¿no? El gobierno anterior no nos apoyó, el actual no nos apoya, nos traicionó. Y no, yo creo que más que eso, nosotros debiéramos apostar por tener representantes más capaces que defiendan, que luchen, que de alguna manera nos den un protagonismo mayor en el escenario político nacional. Desde la época de Paniagua y de Estrada, no hay alguien del Cusco que destaque a nivel nacional, ya sea en el Poder Judicial, ya sea en el Parlamento, ya sea en el Ejecutivo. Y yo creo que allí tenemos una labor que cumplir cusqueños en el sur del Perú, quizá con la excepción de Arequipa, donde han aprendido a unirse todos, sean del partido que sean, por su regionalismo. Víctor, voy a pensar que le estás dando de taquito a Lucho Wilson y a nuestro amigo Villasante. No, pero no, Lucho no ha sido ministro, Lucho ha sido congresista. Congresista de la sí, República. pero era uno
de 4 camaradas. Y Villasante, ¿no?, fue ministro. Y Coco Villasante fue ministro, pero fue ministro creo que un poco tiempo. O sea, digamos, sin presencia. Y creo no, Coco hizo mucho por Paucartambo, por ejemplo, por el Cusco, pero creo que, no, o sea, son pues golondrinas que no hacen verano. Claro. Tenemos una persona por ahí, pero no, necesitamos permanencia. Un grupo compacto. ¿Dónde están esas personas que permanentemente, mira, y no solo en el anterior gobierno, y en este gobierno? Acá no tenemos ni uno. Entonces, ni los mismos representantes del Partido Nacionalista están en el círculo del Partido Nacionalista. Entonces, no está uno que representa el APU, Hernández Latorre es del APU y es el único que va y acompaña al presidente. Fíjate, ¿no?, tú que no es que yo me refiera a mis compañeros, sino ahí vemos lo que ocurre. Estamos acostumbrados aquí a votar por el señor Ollanta Humala y después ahora no, nadie votó. No son responsables. 75% ¿no? de la población del Cusco. Ese es pues el gran drama y el gran problema y después nos estamos quejando. Por eso es que yo creo que tenemos que tener una mayor convicción, cultura política, democrática que pueda alentar que nosotros seamos protagonistas de nuestros destinos y también alentemos nuestros proyectos con mayor responsabilidad de lo que estamos haciendo. Eso de un lado, ¿no? Y de otro lado, yo creo que es necesario también decir, a veces se confunden mucho las cosas, ¿no? Yo no sé cómo se puede mencionar que todos los gobiernos han querido salir de la pobreza con asistencialismo. No. Yo creo que la lectura del mundo actual es totalmente distinta, ¿no? Y por supuesto que se requiere inversión. El hecho de que nosotros hayamos tenido nuestros más grandes ingresos de la minería no significa que en el Perú se hayan desarrollado muchísimo los servicios, el consumo interno, el tema mismo de la agricultura, por supuesto que en otras regiones más que en las nuestras. Claro que frente a la cantidad económica que significa la minería, eso es poco, pero no hay que despreciar. ¿Cómo no vamos a despreciar el tema del consumo interno y de los servicios que tanto se han desarrollado en el país? Y quizás vayamos a otras ciudades a ver con mayor énfasis ese desarrollo, ¿no? De modo que yo creo que hay que tener un poco de mayor perspectiva para ver hacia dónde vamos y en realidad qué esperamos hacia el futuro. Y creo que allí la labor esclarecedora de un alto magistrado que debiera ser el presidente de la República lamentablemente está ausente. Y ausente porque luego de 2 años de que el Perú, el sur peruano, el Cusco votó abrumadoramente por Humala, creo que empezamos a golpearnos el pecho y a darnos cuenta de que el señor, más allá de su reivindicacionismo, más allá de su demagogia, en realidad creo que ni prestancia personal le da a la alta magistratura que debe ser la presidencia de la República. Y entonces empezamos a extrañar, no necesariamente a Alan García, pero sí creo que a personas mucho más, sí, pero creo que Alan García se distingue mucho más que ellos. Empezamos a extrañar a personas que puedan hacer quedar mejor la institución, que es la presidencia de la República. Sí, volviendo un poco al mensaje del 28 de julio, uno de los temas más importantes que lo ha repetido durante todo su discurso más de una vez y de manera muy seguida es la palabra inclusión social. Y parte de la inclusión social se refleja en el desarrollo de los programas sociales. En el discurso, en cuanto a las reformas sociales, señala 5 ejes principales que parece que los ha dividido por grupos etarios, que van desde la primera infancia hasta el adulto mayor, poniendo énfasis en el tema de seguridad alimentaria en la primera infancia. Sin embargo, yo creo que el tema de seguridad alimentaria es uno de los temas más abandonados y el país ha sufrido un retroceso en cuanto a hace 30 o 40 años, donde sí existía una política relacionada, muy relacionada con el Ministerio incluso de Alimentación, donde se garantizaba no solamente la lucha contra la desnutrición crónica infantil, sino más bien que la población en general tenga los nutrientes necesarios para que podamos desarrollar las capacidades y rendir adecuadamente en todos los grupos etarios y no solamente romper la línea que divide entre la desnutrición crónica y pasar a un nivel estadísticamente adecuado. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno en los próximos años desde el ministerio, qué reformas se deberían proponer para que realmente la seguridad alimentaria sea el eje de nuestro país? El desarrollo sin alimentación no hay nada.
¿no? Salud, educación, alimentación son los ejes principales. Y qué es lo que debería hacer el Estado en los próximos años, no solamente este gobierno, sino en general como política de Estado. Bien, a ver, no es tanto, creo, la discusión de los programas sociales por edad, o qué es lo que podríamos hacer, sino son los propósitos del modelo. Yo quiero partir por lo siguiente, a ver. Primero, un poco para dar respuesta a algunas cuestiones importantes, todos los partidos políticos se han minimizado. El APRA creo que es 4 o 5%. El sector electoral de Alan García es mayor. Entonces, en el APRA no solamente hay apristas, sino alanistas. ¿Por qué? Porque el país es caudillista. Entonces, no hay pues eso de apristas, comunistas y responsabilidades que compartir. Ahora, en relación al consumo, el porqué de los programas sociales. Entonces, un poquito también, a veces hablamos como si conociéramos sobre temas que desconocemos. Tú sabes como economista que el consumo es parte de la demanda agregada. O sea, somos los demandantes los que vamos a presionar por una mayor producción, y la producción viene de los sectores productivos. Entonces, ¿qué cosa es lo que se quiere y qué cosa es lo que yo decía? La percepción del modelo es la siguiente, de que el gobierno no participará directamente en las empresas, pero a partir de los programas sociales, de la institucionalidad de los programas sociales, donde hay sueldos y salarios, donde hay regalos de dinero, se quiere impulsar por el lado de la demanda agregada el crecimiento del Producto Bruto Interno. Por eso es que se impulsa el consumo, por eso es de que los feriados largos tienen ese propósito. Medianamente hemos logrado una clase media, hemos logrado cierto tipo de valor adquisitivo, cierto tipo de ingreso expresado en la compra de bienes importantes. Entonces ahora tenemos que mover a ese sector, a esa empleocracia que es numerosa, para que vaya a consumir a tipón, a sella, para poder comprar y poder presionar para que el PBI se impulse. Esa es la creencia. Por allí los programas sociales no tienen ese objetivo de resolver en sí el problema de la inclusión social, sino simplemente, como no puede ser empresario el Estado, hay que crear programas sociales porque hay mucho dinero que queda en el presupuesto y hay que impulsar a través del consumo el crecimiento del Producto Bruto Interno. Además, creo que el ponerle etiquetas, nombres específicos a los programas sociales hace que la población sepa que es el gobierno nacional el que los está haciendo. Evidente. Y porque quienes lo desarrollan finalmente muchas veces son instituciones cercanas a la población, gobiernos locales, y se quiere marcar esa diferencia con la etiqueta del programa social. Así es. No sé si usted le escuchó también en parte de su alocución de Humala, decía, hemos creado 800.000 empleos nuevos. Vaya usted a ver el programa juntos, vaya usted a ver el resto de los programas, cuánta empleocracia se ha creado. No sería nada raro que el 90% de esa empleocracia que se ha generado sea a partir del Estado. Y esa empleocracia con altos sueldos y salarios se convierte en un principal demandante y presionador a partir del consumo, del crecimiento del Producto Bruto Interno. El problema es que eso también tiene sus limitaciones, por lo que en muchos de los manuales de economía hablan de expectativas. ¿Qué cosas son las expectativas? Que los consumidores, frente a este panorama negro que nos ha anunciado Ollanta Humala, puedan manifestar su poca disposición a seguir gastando. Por ejemplo, había que hacer una evaluación de este feriado largo que hemos tenido. ¿Por qué? Porque mucha de la gente no ha salido a comprar, no ha salido a consumir. Entonces, no vaya a ser que los consumidores le estén tomando una cosa negativa a lo que quiere el modelo económico. Y allí sí, las cosas también van a empeorar, porque lo que se busca con los feriados largos es impulsar a través del consumo el Producto Bruto Interno. Y él destaca en su discurso que se han generado 35 millones de viajes durante estos feriados largos, principalmente de la población, para generar turismo interno, ¿no? Así es, ese es el propósito. Incluso la CONFIEP, por ejemplo, reclama de que los feriados largos también sean de manera obligatoria a partir para el sector privado del sector también. Privado. No, allí sí ya no daría resultado, porque el sector privado vive del día, el sector público no. Usted, por ejemplo, va a la universidad, encuentra cerrado porque tiene que pagar para un certificado, tiene que regresar al siguiente día hábil. Pero en el sector privado no. Yo quiero ir a solicitar un crédito, voy al Interbank, está cerrado. Ah, no, a la siguiente semana me voy a otro banco. Entonces allí hay pérdidas y ganancias que no se justifican para que haya feriado largo. Entonces el propósito es ese.
no es de que el consumo se ha convertido o no se ha convertido, sino lo que se trata en economías como la nuestra, altamente dependientes de los productos importados, es a través del consumo impulsar su crecimiento. Porque nosotros, si tú analizas el Producto Bruto Interno, el 75% del PBI está en manos del servicio, del sector servicio y otros, comercio y otros. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de los peruanos nos hemos dedicado a comprar y a vender. Menos del 25% está orientado a la producción del sector real. O sea que poca población es la que produce de manera real para el consumo interno. Y la mayor parte de la producción, ¿de dónde viene? A nadie le parecerá mentira. Vamos a la Curacao AF, van a revisar las marcas de los televisores y las refrigeradoras, son importadas. Vamos al Mega, vayan a ver los productos y véanle por la parte lateral o por cualquier sitio y vas a ver Made in Chile, Made in Ecuador, Made in esto. ¿Y qué cosa es lo que estamos haciendo? Estamos apuntando al crecimiento de esos países al consumir esos productos. Entonces, ¿qué cosa es lo que debíamos haber hecho? Producir bienes y servicios. Producir más que todo bienes, mercancías, y más bien nosotros exportar esos productos a países como Chile, Ecuador. ¿Para qué? Para que esas ganancias que se realizan en esos países puedan hacer crecer nuestro Producto Bruto Interno. Ese debe ser la salida, ese debe ser el propósito. Si nosotros creamos empresa descentralizada en el ámbito nacional, seguramente que vamos a tener también a gente que va saliendo del sector rural y va a encontrar trabajo donde realizar sus expectativas personales. Pero si nosotros le alcanzamos con los programas sociales dinero, se va a acostumbrar a que el Estado siempre esté satisfaciendo sus necesidades y va a vivir de ello. Sí, pues además estos programas sociales lamentablemente deberían tener una base de datos real, una base de datos actualizada. Me ha llamado la atención que el presidente en este mensaje presidencial ha hablado de crear una lista de beneficiarios. O sea, recién se están preocupando en la base de datos. O sea, quiere decir de que juntos, no sé, vamos a trabajar, beca, llega uno solo. O sea, y existe, ojo, hay un programa social del Fondo de Inclusión Social Energético. Lo han repartido porque el presidente de la República tenía que entregarlo. Pues el tema protocolar para las flores, para los aplausos. Y ojo, y esto no solamente pasa en este gobierno, ha pasado en todos los gobiernos. Lamentablemente no ha habido, eso sí, voluntad política para decir a los gobiernos locales: oye, señores, actualícenme vuestros datos, actualícenme vuestros predios, actualícenme en conjunto, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que poco o nada hace, lo bien sabemos, porque está bien manipulada para que minimicemos la de pobreza. Para la corrupción. Exactamente, porque en el programa Juntos en la época del APRA hubo corrupción en el programa Juntos, incluso lo sacaron no sé cuántos canales. Exactamente, porque es que el problema es si no tienes una base de datos actualizada, no necesariamente pues es culpa del presidente, pues no, es seguramente culpa de los funcionarios. Quiero completar con lo siguiente tu idea, Vlad. A ver, yo creo que el Parlamento debía estar compuesta por gente que conozca también de economía, porque el Parlamento está muy lejos de la realidad económica. Se ponen a hacer proyectos de ley para festejar al cargador, al triciclero, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, de esta crisis económica que se avecina, ¿qué saben los parlamentarios y en qué pueden coadyuvar al manejo de la economía del país? ¿Qué sabe? Solamente es el Ministerio de Economía el que conoce nuestro destino y el que a punta de gotas nos da algún tipo de información para que podamos nosotros conocer qué nos está pasando. Entonces, desde allí creo que parte, porque los congresistas norteamericanos, por ejemplo, discuten lo que es su deuda pública, discuten los topes de la deuda, la emisión de bonos, la caída o la subida de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos mandado congresistas y de verdad Víctor también tiene razón, es frustrante, no solamente ahora, de siempre. Pueden haber sido 2 congresistas en la época del APRA, pero estaban en el gobierno. ¿Cuál ha sido la suma de cosas o de proyectos que se ha hecho para el departamento? Creo que era Quillabambino nuestro congresista. ¿Qué cosa es lo que ha hecho por Quillabamba? ¿Cuál ha sido el aporte? Porque si se hubiese reelegido, hubiese salido con una alta votación. Probablemente la misma población de Quillabamba, sabiendo que le ha resuelto su problema de energía eléctrica, sabiendo que le ha resuelto su problema energético en el uso del gas, etcétera, etcétera, hubiese impulsado para que nuevamente sea congresista. Es que el problema es, hay mucha demagogia.
hay mucha ignorancia de los problemas. Hay mucho gatito faldero, ¿crees, Víctor? Hay mucho gato faldero, mucho felpodini, que o sea, que lamentablemente pues va al Congreso representando a una región, representando a un sector de la población, y que cuando está con su partido o cuando está con su bancada se olvida de su pueblo, o se olvida de ese sector que lo ha sacado congresista, y en el Congreso de la República simplemente se calla, señalando de que no es la voz de la bancada. Si es que también a veces en la época de campaña, o también incluso hasta en algunos medios de comunicación, creemos pues de que el ser congresista va a solucionar todos los problemas de una región. Por ejemplo, acá como se dice, ¿no? Uy, debió hacer algo por Quillabamba. Seguramente que sí se hizo mucho, pero tampoco se puede cambiar la realidad, pues. Y entonces a veces tenemos más expectativas de lo que realmente son las funciones de determinadas autoridades. Y eso es, por ejemplo, un tema de educación política que debiéramos alentar en el Perú, para que no estemos esperando más allá de lo que pueden dar. Primero, pero en segundo lugar, ciertamente que en el caso de estos últimos parlamentos hay una frustración terrible, y creo que esa frustración es debido a que el modelo de parlamento que se ha diseñado desde la época del fujimorismo ha sido pues un modelo para que el parlamento, el Congreso siempre esté de secundón del Ejecutivo y siempre esté desprestigiado, para que el Ejecutivo siempre sea más fuerte y siempre de alguna u otra manera o en algún momento y que a todos los gobiernos les conviene, porque Toledo, García, el mismo Llanta, hasta han jurado en función a la Constitución. Sí, pero ni tanto, porque no todos los gobiernos. Yo creo que siempre hay que reconocer, ¿no? Por ejemplo, en el APRA un partido orgánico, un partido que se juega por la democracia, ¿no? Y que ha sufrido persecución y cárcel por alentar la democracia. Entonces yo creo que partidos y partidos hay también en el Perú. Un gobierno puede cometer muchísimos errores, pueden haber una serie de problemas, pero creo que, por ejemplo, respetar, ¿no?, algunos cánones democráticos es sumamente importante. Y decía que este Parlamento está diseñado para que en algún momento el Ejecutivo lo cierre, pues, y lo cierre con el aplauso de la gente, ¿eh? Si ahorita el señor Ollanta Humala se le ocurre cerrar este Parlamento, estoy seguro que va a ser aplaudido por la mayoría de la población, aun cuando eso a la larga creo que nos traiga más problemas y sea totalmente antidemocrático y autoritario. De modo que lamentablemente este Parlamento está diseñado para estar así desprestigiado, y desde la misma ley de elecciones, desde la misma participación de partidos políticos improvisados, desde la misma posibilidad de que mañana un grupo que se organiza por allí invite a un señor que ni soñaba ser parlamentario y le dice: hoy ven, vas a estar en la lista, y lo pone, y ya está, sale parlamentario. Y entonces eso hace pues, ese diseño hace que el Parlamento esté en las condiciones en que está, y que salgan parlamentarios, pues personas que de la noche a la mañana nunca tuvieron una ejecutoria política, no se sabe mucho de su trayectoria, pero allí están, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. ¿Cómo cambiar eso? Pues hay que hacer reformas constitucionales, hay que volver a parlamentos que sean más atractivos para personas con mayor clase de capacidades. Inclusive creo que el bicameralismo se debe discutir y sería importante reactivarlo. Sin embargo, creo que a veces estas cosas no son pues del todo populistas, y donde se tienen que hacer esas reformas es en el Parlamento. Y pero, en el Parlamento, Víctor, ¿le podemos echar la culpa al modelo? No. ¿O hablamos de la institucionalidad? Es que yo creo que en el Parlamento hemos tenido, por ejemplo, en el anterior gobierno, una primera minoría del APRA, primera minoría, no mayoría, ¿no?, que tenía que conciliar con algunos otros grupos políticos para alentar algunos proyectos de ley. Pero teníamos, por ejemplo, un acérrimo opositor en el Parlamento, que era el nacionalismo, ¿no?, que, por ejemplo, impedía que hayan los 2/3 de votos, más de 80 votos, para una serie de reformas constitucionales. Y así no se podía reformar nada. Y así pasó el anterior gobierno. No porque Alan García o el APRA lo hayan querido, sino porque eso se discute en el Parlamento y no había los consensos para hacer muchas reformas. Ahora, en este Parlamento, que tenemos una primera minoría del nacionalismo y luego el fujimorismo, pero tampoco hay
la voluntad, ¿no es cierto?, de hacer esas grandes reformas, aun cuando en la Comisión de Constitución se están trabajando algunos temas, pero yo creo que en la medida que tengamos mucha mayor cultura política, votemos mejor, tengamos un mejor parlamento, ojalá en la próxima legislatura podamos sí alentar esas reformas y rescatemos el parlamento que si le debiéramos echamos tener. la culpa al modelo, si es bicameral, si es unicameral, y el tema de los partidos políticos, tú has hablado el APRA como el partido más orgánico, pero las últimas elecciones internas salía ABCD, pero al final la lista lo compusieron desde Lima. Lo que pasa en los diferentes partidos políticos que pasó, que ahora ya también pasan por, como dicen, por cajatambo, tienen que pasar un determinado monto. Pero mira, claro, déjame recordar, déjame por lo menos hacer memoria. En el caso del Cusco, yo gané una elección para ser número 1 al Congreso de la República, y fue una elección interna en el APRA, de modo que allí no hubo en la elección que fue elegido Alan García Pérez, donde el número 1 salió Luis Villasante, entiendo, Lucho Wilson, pues. Y apareció entre paredes y no sé, entre gallos y medias tintas Manuel Figueroa. Ese es el problema, ese es el tema de la frustración, no solamente de la población, sino que en todos los partidos este problema. Cierto. Y finalmente en el Congreso de la República, en la composición, tenemos esos problemas. Pero nunca es bueno meter a todos en un mismo saco y decir esto no sirve. Porque si no distinguimos la paja del trigo, empezamos a cometer errores de generalización. Yo no digo que el APRA sea impoluta y esté exenta de vicios, también tiene sus problemas. El tema que tenemos que ir, yo creo que a reconocer de que lamentablemente los procesos electorales se han vuelto pues de personas, y tenemos que reconocer, yo no puedo decir que todos en el APRA, todos en el MAS, todos, pero una cosa también hay gente para aplaudir en el APRA, en el fujimorismo, en el MAS, en la izquierda, no sé, en todos los partidos. Solamente gente, el problema es que son uno de cada 100, pues. Pero no solamente gente, y no solamente uno de cada 100, también hay procesos que hay que saber reconocer y que hay que aplaudir. Por ejemplo, una renovación con una elección interna. ¿Cómo no se va a aplaudir y renovar y decir que eso está bien y que se hagan en todas las organizaciones? De modo que esas cosas sí se tienen que resaltar. Eso me parece sumamente importante, pero todo eso, por ejemplo, cambio de ley electoral, sale del Parlamento, pues. Y en la medida que el Parlamento no tengamos consensos para poder alentar estas cosas, y más aún con el actual Parlamento, que bueno, ya hemos dicho que en realidad deja mucho que desear, por decirlo menos, pues es más difícil alcanzar esos acuerdos para cambiar algunas normas que de repente van a perjudicar a los propios parlamentarios que están allí, ¿no? Ese es el gran problema. A propósito de esas normas, la gran parte de la población percibe que uno de los principales motivos por el cual los funcionarios, congresistas, políticos siguen cometiendo delitos en el ejercicio de sus funciones está relacionado con impunidad. Es por eso que quizás después del mensaje presidencial los sondeos han indicado que uno de los puntos más aplaudidos ha sido la muerte civil de los corruptos, ¿no? Y independientemente del debate que se pueda dar sobre la norma misma, quizás esto sí rompería un poco la impunidad porque se les castigaría donde más les duele, que es en el dinero, ¿no? En el ejercicio de sus derechos civiles. El problema de la corrupción, de la impunidad, hasta de la delincuencia e inseguridad ciudadana, no pasa por un anuncio de una norma, pues. Vamos a darles muerte civil, uy, qué bien, caramba, soluciona. No pasa por ahí. Las normas no resuelven ningún problema. No resuelve nada. Aquí lo que se necesita es institucionalidad democrática. ¿Qué significa eso? Que funcionen las instituciones. Es decir, si hay un poder judicial, si hay un ministerio público, si hay una policía, si hay órganos contralores del Estado, todo eso tiene que funcionar. Pero si la Contraloría solamente se fija en las formas, en el cumplimiento de las normas, y no en el meollo del asunto, no se va a lograr. Por eso, ahí está, pues, entonces no es el anuncio, muerte civil, y ya, eso más pareciera de repente, pues, un arreglo de cuentas entre persecuciones políticas que se tienen, no, el tema está en que tiene que funcionar la institucionalidad democrática. Mira, te ponía un ejemplo, ¿no? Un general en Cajamarca, ¿no?, que con este tema de local policial que había sido construido por la región, lo estaba haciendo pasar como que había sido construido por la policía y que había que reembolsar ese gasto general, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible
que llegue hasta general y los órganos de auditoría interna no hayan descubierto antes que esta persona de repente tenía esa clase de aficiones. Y si eso pasa con el general, ¿qué pasa con el cuerpo que está abajo? Por eso es que digo que tiene que funcionar la institucionalidad, esos órganos de auditoría interna, esa Contraloría de la República, esa Policía, esa Fiscalía, ese Poder Judicial, tienen que funcionar. Eso es lo importante. Y eso no se hace en un día, en una semana, en un mes, en un año. Eso se hace permanentemente y se hace con políticas que alienten esa lucha permanente, cotidiana. De otro modo, simplemente vamos a caer en el sensacionalismo del discurso, y eso está bien para la primera plana del periódico, pero no está bien para alentar un mayor nivel de solidez institucional que tiene que tener un país para hacer que funcionen las cosas y para hacer que se detecten, por ejemplo, los actos de corrupción. Y no solamente se detecten, sino se procesen, se sancionen y finalmente se condenen. Víctor, el hecho de estar con personalidades con altísimo conocimiento, y desde acá, desde Poder y Desarrollo Regional, lo reconocemos en Roberto Acurio, en Víctor Boluarte, de igual manera en el economista Rosmery Moscoso, hace pues de que el tiempo se nos pase volando. Pero para terminar, comentarles que este programa Poder y Desarrollo Regional de forma directa se transmite en la provincia del Cusco y llega a otras 10 provincias del Cusco en forma diferida, en forma grabada. El saludo siempre a nuestros hermanos de la Convención, Canchis, Urubamba, Calca, Paruro, Acomayo, Canas, Espinar y las otras provincias que ya sea a través televisiva y a través radial se repite este programa. Finalmente, Roberto, Víctor, ¿qué nos quedaría? ¿Qué expectativas frente a esta gran población de la región del Cusco después de este mensaje presidencial? ¿Qué podemos esperar finalmente? Yo coincido con Víctor en el aspecto siguiente, la institucionalización democrática. Pero también, ¿qué significa la institucionalización democrática? Que los militantes de los partidos sepamos aceptar si un militante nuestro que ocupa un cargo ha delinquido, ha cometido un hierro. Y sepamos no solamente señalarlo, sino también aceptemos que pueda ser enjuiciado y que no levanten esto de que es un acoso político para poder escapar a la ley. Nosotros, por ejemplo, como partido, como MNI, nos alejamos del gobierno regional de Puno. Nos alejamos del gobierno regional de Pasco cuando vimos indicios de corrupción y lo dijimos y lo manifestamos en nuestro periódico. Entonces tiene que existir la capacidad suficiente para eso. Miren, no solamente se trata de generales, sino también se trata de expresidentes que están bastante embarrados con actos de corrupción. Y allí los partidos tenemos que ser capaces de decir, ¿cometiste este delito? Bueno, pues defiéndete. Y no estés levantando cortinas de humo en el sentido de que es un acoso político o estemos sacando a nuestros militantes para poder defenderlos. Creo que en la medida en que los militantes tomemos conciencia de la importancia de construir una economía, vamos a institucionalizar nuestros partidos y vamos a trabajar por el futuro. Víctor, finalmente. Sí, yo creo que, bueno, entiendo que Roberto se refiere a Toledo, ¿no es cierto? Porque en el caso de Alan García es diferente. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que alentar en el Cusco es un mayor nivel de cultura política democrática. Eso significa que cada vez más, y quizá con estas caídas como el niño que aprende a caminar cayéndose, pues tenemos que aprender a saber elegir, a saber respaldar la institucionalidad, a no entusiasmarnos por primeras planas o anuncios demagógicos, sino a reconocer que la gran transformación del Perú no se va a hacer en un gobierno, sino en muchos gobiernos, en la medida que haya estabilidad, en la medida que haya continuidad de políticas de Estado y en la medida que más que destruirnos a nosotros mismos, podamos poner el hombro para que todos alentemos un mayor desarrollo, no solamente en el país, sino en lo que a nosotros nos toca, en la región y en nuestra localidad. Eso me parece que es sumamente importante y, por supuesto, el próximo año, por ejemplo, tendremos ya año electoral. Bueno, veamos
con mayor responsabilidad, con mayor conciencia cívica, lo que debemos hacer, cómo debemos participar, no solo a la hora de elegir, sino con nuestra opinión inclusive, para que las cosas nos vayan mejor. Rosemary, para despedirnos ya. Otro punto importante que no hemos podido desarrollar es el tema de la descentralización, pero la descentralización de nuestro país debe estar acompañada también de presupuesto. Entonces las regiones necesitan presupuesto y también necesitan incrementar y ya son varios años que no se incrementan las funciones y las capacidades que pueden desarrollar. No se ha descentralizado, por ejemplo, el aspecto tributario, la capacidad de captar impuestos y de decidir regionalmente en qué se va a gastar. Esos son puntos importantes que acompañan una verdadera descentralización. Sí, hay realmente tantos temas que se pueden tocar, una hora nos ha quedado muy corto. El agradecimiento al magíster Roberto Acurio, máximo dirigente regional, secretario regional del Cusco del Partido MAS, también al abogado Víctor Boluarte, nuestro agradecimiento, quien es secretario regional colegiado del Partido Aprista Peruano en el Cusco. Los mostramos, personas con altísimo conocimiento, es indiscutible su calidad moral, ética de dos personas que nos acompañan. Yo lo dijo y vuelvo a repetir lo que dijo Roberto en un momento mismo, Víctor Boluarte. Creo que este siguiente año es un año electoral y creo que nos toca ver, o sea, no es el tema de echar la culpa solamente a las instituciones, a los partidos políticos, también es responsabilidad del ciudadano. Creo que el ciudadano en conjunto tiene que institucionalizarse, pues. O sea, ya por lo menos darle una lectura, revisar de quiénes son los candidatos, revisar a qué partido, a qué agrupación seguramente se va a afiliar o va a apoyar en el proceso electoral. Ya basta de que nosotros avalemos la desorganización, la vida no orgánica de los partidos que aparecen para la etapa electoral. Creo que en eso somos responsables, tanto con los partidos políticos, en conjunto a la población. Porque el momento que vamos e incentivamos la candidatura de ciertos sinvergüenzas, que lo único que hacen al final es dar pues un mal espectáculo o finalmente una malísima representación en la alcaldía, en el gobierno regional, en el parlamento y en el ejecutivo, es responsabilidad de los ciudadanos en conjunto. Finalmente agradecer, como siempre, a todos nuestros hermanos de las diferentes provincias en la región del Cusco. Un abrazo y hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional.